Seguramente a lo largo de este encuentro y cuando nos escuchemos, vamos a poder seguir pensando juntos otros sentidos y profundizándolos a partir de compartir esas lecturas en las distintas lenguas que cada uno de nosotros hablábamos, estudiamos. Arratsalde-on, eskerrik asko hemen egoteagatik. Buenas tardes, que estamos muy contentos de recibirlos. Gracias por estar aquí. Dober večer, buenas noches. Martín Fierro u Slovenščini. En nombre de Slovenščina u Córdoba, agradecemos a Gerora su amable invitación para dar a conocer el Martín Fierro, al cumplirse 53 años de su traducción a la lengua eslovena. Y el 25 de enero de ese año comenzó la traducción del Martín Fierro. En su afán por relacionarse con el pueblo argentino, entender su idiosincrasia y dar a conocer este poema a los eslovenos residentes en nuestro país y a quienes quedaron en su tierra natal, comienza a traducirlo y terminó su trabajo el 26 de agosto de 1969. Delati za vse je zakon. Moraš nekje imeti stan. Žalostno je, če dolžan v svetu bedo si trpeti, v srcu svojem krvaveti, ob prosjačenju zaman. El trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Delati dolžnost je naša, da zaslužiš skorjo kruha. Beda pa je zgled stremuha, gleda, da se kam pririne, trka na vsa vrata line, stopi pa le v stan lenuha. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán. Bratje naj živijo skupaj, prvi zakon je v postavi. Zveza trdna, temelj pravi, da bo trden njih obstoj. Če med njimi ustane boj, kdo od zunaj vse podavi. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Soy Liliana Benveniste, vicepresidente del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires y profesora de ladino, la lengua de los judíos sefaradíes. Los sefaradíes somos los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica por los reyes católicos Isabel y Fernando en 1492. Actualmente hay en muchos lugares del mundo universidades e instituciones como la nuestra que ofrecen cursos de ladino. Aquí, en el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, tenemos clases online con alumnos de todo el mundo. Con respecto al tema de hoy, al Martín Fierro, este año se cumplen 17 años de la traducción al ladino o judeo-español, otro nombre que utilizamos, por parte del intelectual mendocino Carlos Levi. Su trabajo es el número 25 del pasaje de esta obra cumbre gauchesca a una lengua extranjera, y fue editado por Milá Amnia y presentado por primera vez en el Encuentro de Intelectuales realizado en Rosario el 29 de julio de 2005. No tiene hijos ni mujer, ni amigos ni protectores, porque todos son sus señores, sin que ninguno lo ampare. Tiene el mazal del buey, y de donde irá el buey, no nare. Su casa es el campo, su guarida el desierto, y si de hambre medio muerto le mete la cuerda a algún mamón, le persiguen como a pleito, porque es un gaucho ladrón. Y si de un golpe por ahí lo aboltan tripas arriba, no hay un alma compasiva que le arrogue una oración, tal como cimarrón en una cueva lo tragan. Él nada gana en la paz,
y es el primo en la guerra. No le pedronan sierra, que no saben pedronar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Para él son los algulleros, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo, las razones de los probes. Si uno aguanta, es gaucho bruto. Si no aguanta, es gaucho malo. Dele golpe, dele palo, porque es lo que necesita de todo el que nació gaucho. Esta es la venduda maldicha. Vamos, Madal, vamos en juntos, de que en juntos nacimos. Y ya que en juntos vivimos, si podremos dividir, abriré yo con mi cuchillo el camino para seguir. Quería empezar con una dedicatoria que hace Sisak Kalayan, que es un descendiente de armenios que vivía en Buenos Aires y que es quien se encargó de llevar adelante la traducción del Martín Fierro en 1965. Su escrito decía: Այս աշխարհանքը թողլա արդահայտություն իմ խորում հիացումին José Hernándezի անմահական Martín Fierro երկին հանդեպ եւ հարկանքի տուրք արժանտինյան վե ժողովրդին Abrilian Yegerni Hisnamagin Artiv Sisak Kalajan, Buenos Aires, 1965. Cuando presentó la traducción, escribió: sea el presente trabajo la expresión de mi profunda admiración por el poema de José Hernández, el inmortal Martín Fierro, y un homenaje al gran pueblo argentino en el cincuentenario de la gran tragedia armenia. Առանց մեղուն երթակվելու, ազատ արժած եմ միշտ ավրած, ու հովերը ցեղկած անցավ, դժուններու մնալ նման կսկող, իսկ քնությունս արի բոլոր, կանայե մը բարևազը, ու ես գիտեմ ամենուն բես, թե որոդում ինչու գլա. Եվ դե ինչուգան դարվան մեծ, եղանակներն ամրան ձնրան, ու խղեղի վես անցրևեն, ուրգեգ ու կան և ուրգերտան, ընտեղներուն մեզ մեր եղրին, գիդեմ տեղան ինչեր, դե եղակի խանդրեն ուրգեն, ուրգել է ընդիր ոսկին, նույն իսկ մնցրով խրկուքին, վառարանին մեղը գիդեմ հորը ովգյանվին ուր զուղեր եմ ծնունդ առեն, գիդեմ ինչվես գացին ձարեր, ու գսուլեմ հովերն ինչու, չգիծազը ծրմակներուն, այս խեղն հավզին այո գիդեմ, ինչ ցեղով որ հետն վարվին, նուն ցեղով և վարվին բիվի, հրավիրողը քիզ երկի, իր պապակին կհասնի շուր, կցանցվի գաղը անշուշտ, այլա օխել երբ ըսկսի. Gracias, Lu. Bueno, hicimos una selección y quería terminar esta intervención con una pequeña lectura que dice así, dice: Ahagukam ho sierkelu, sainaksucham gitari, simarto borgadvadidi, darabanche ardasobor, perchuni ves menabor, Majitarvil Guzey Yerkov. Bueno, para terminar,
del capítulo 1, aquí me pongo a cantar en lenguaje armenio para terminar. Y bueno, nuevamente el agradecimiento y bueno, lo seguimos escuchando. Al cumplirse los 100 años de esta publicación, y como un homenaje al poema más característico de la argentinidad, pero también como un agradecimiento a la Argentina, la editorial vasca Equín edita la versión bilingüe del Martín Fierro, una versión que incluye los versos en castellano o lengua gauchesca y la traducción de esos versos al euskera. Traducción que fue realizada por el padre Chomín Jaca Cortajarena, con mucho trabajo y compromiso, porque él fue un euskaldún nativo. Al estallar la guerra de 1936, ejerció de capellán de Gudaris, tras lo que se vio obligado al exilio en Francia y posteriormente en Argentina. Llevó adelante una intensa labor literaria que incluye trabajos propios y numerosas traducciones. Una de las más importantes y de especial significación para la comunidad vasca es la versión en euskera del Martín Fierro, bajo el título de Machín Burdí. Y aguante el que no se anime a meterse en tanto engorro. O si no, apriétese el gorro y para otra tierra emigre. Pero yo ando como el tigre que le roban sus cachorros. Zarradorerik es dunak, y osabeza bataquela. Edo ongi sartuz chapela, ardesala lura rotza. Ornavil ni catamocha, cumac ostuta becela. Aunque muchos creen que el gaucho tiene alma de reduno, no se encontrará ninguno que no le dueblen las penas. Mas no debe aflojar uno mientras hay sangre en las venas. Gauchoak moshal biotza, dula asko daudeus tetan. Ez da arkituko arietan, dordoak ez duna kikit. Ez da baina io de archil o dola daño sañetán. Y fue inevitable acordarme de mi padre en esta topaqueta. Mi padre me decía siempre, porque bueno, todos los que bajaron de los barcos, los inmigrantes, en realidad es gente humilde, expulsada en general de sus distintos lugares, y mi padre siempre dijo, yo acá vine y aprendí a laburar al lado del criollo, pero él aprendió gracias al criollo, ¿no? Eso me lo enseñó siempre mi viejo, y el criollismo siempre estuvo presente en mi casa, más allá de la preservación de la cultura de origen ancestral. Para nosotros, así como Eduardo dice, también es un orgullo presentar esta lengua tan poco conocida, y nosotras somos quienes hacemos la gran propaganda de nuestra hermosa segunda patria, en el caso de mi hermana y de mí. Por todos lados por donde vamos, hablamos siempre de ella. Así que para nosotros presentar esta lengua y donde sea, y su cultura y donde vamos, es a modo de agradecimiento a este pueblo esloveno, que es más bien desconocido, pero que vino y trabajó con tanta energía, con tanto ahínco, con tanta fuerza, respeto, con todos sus valores morales. Rachel León, buenas tardes. Esquerri Cascó, muchas gracias por todo. Bueno, estoy la verdad muy, muy feliz de participar, con muchos nervios, ¿no? Por leer en euskera y todo, pero muy feliz de poder compartir y de conocer las demás lenguas, las que hoy se hacen presentes. La verdad que es hermoso poder conocer y compartir Martín Fierro en otras lenguas. Así que, bueno, a todos muchas gracias, y que se repícate, que se vuelva a hacer. Nos sale una palabrita y festejamos porque la pronunciamos bien. Y eso son como batallas que vamos pasando y que está bueno porque mantienen viva la lengua, de la que cada uno tiene un poquito en su corazón, ¿no es cierto? El mantener vivo también la idiosincrasia de cada lengua. Así que agradezco a todos ustedes por lo que compartieron. Y también, mientras los iba escuchando, pensaba, ¿no?, en los años en los que fue traducido el Martín Fierro, y cómo
digamos, cada país pudo llevar un pedacito de Argentina también a otros lados, ¿no? Y cómo este intercambio de cultura se pudo dar en esa época en donde todavía la globalización no había avanzado, no era tal al nivel magnífico que es hoy con Internet, ¿no es cierto? Slovensko, el encuentro se dice srečanje. Muy fuerte se dice hantibum. De nuevo, muchísimas gracias por todas las cosas que pudimos compartir hoy.